Bienvenidos nuevamente a nuestro curso de predicación expositiva. Hoy veremos la clase número 5 y va a estar muy chévere. Ha sido una alegría poder hacer las clases anteriores, recibir sus comentarios y espero que esté siendo de mucha ayuda para el crecimiento espiritual, académico, lo bíblico, lo que sea que esté sirviendo a sus vidas. Así que gracias por permanecer y por llegar a la clase número 5. La clase pasada vimos algo extraordinario sobre contenido y hoy vamos a seguir viendo algunas cosas sobre lo que significa exégesis, estudio bíblico inductivo, entender y cómo podemos seguir desarrollando herramientas para lograr una buena exégesis, un buen estudio bíblico inductivo, un buen entendimiento de un pasaje de la Biblia. Así que vamos a darle. Aquí tenemos nuestro triangulito de siempre que vamos a ver todo el tiempo y bueno, estamos en entender, E1, entender, que tiene que ver con exégesis, que tiene que ver con estudio bíblico inductivo. Como les decía, vimos contenido. ¿Qué es lo que dice el pasaje? ¿Quién lo dice? ¿Cuándo lo dice? ¿Dónde lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Con qué palabras lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿Para qué lo dice? Espero que lo hayan podido entender. Y recuerden, si hay algo que no quedó claro, clase pasada, pueden hacer sus preguntas y con gusto las podemos resolver. Esto fue contenido, la primera C de las tres Cs importantes para entender un pasaje. Contenido, contexto y composición. El día de hoy vamos a ver contexto, que es uno de los puntos más importantes, podríamos decir pilares de la predicación expositiva, del estudio bíblico inductivo. Nos va a servir muchísimo para entender el pasaje. Esto es algo central, algo primordial, conocer este contexto histórico y gramatical. Y al mismo tiempo, al ser tan importante, nos va a tomar una buena parte de nuestro tiempo. Va a ser algo que nos va a hacer estudiar mucho más, va a permitir que crezcamos en el conocimiento bíblico, pero al mismo tiempo nos va a desgastar bastante yendo a una cosa, a la otra, estudiando por aquí, por allá, conociendo ciertos temas. Y les voy a dar algunas herramientas, yo sé que hay muchas más, pero voy a tratar de concentrarme hoy en algunas herramientas importantes para hacer este estudio bíblico y para conocer el contexto tanto histórico como gramatical de un pasaje. Así que entremos en materia. Contexto. Contexto se refiere a todo lo que rodea un texto o un acontecimiento. Se podría decir que es aquello que termina completando un cuadro. Cuadro en el que se encuentra el objeto de estudio, en nuestro caso, el pasaje bíblico. Y este objeto de estudio que se entiende mejor desde una perspectiva cada vez más amplia y generalizada. Veíamos cuando vimos estudio bíblico inductivo, que inductivo se refería a ir de una verdad específica a una verdad general, desde un punto específico hacia una visión más panorámica. Pues bien, en la anterior clase con contenido vimos un poco de lo que sería el pasaje. Intentamos desarrollar algunas preguntas que nos dieran cómo conocer este pasaje en lo específico. Y ahora vamos a ir a través del contexto, como sacándonos un poquito de cuadro y viendo más amplio el panorama. Ya vimos más específico el panorama, como si no existiera más Biblia, vimos nuestros 10-15 versículos, les hicimos las preguntas, pero ahora vamos a alejarnos un poco para poder entender cómo está compuesto este texto, en dónde está puesto en la historia y qué elementos importantes podemos encontrar alrededor del texto. Así que, como decíamos ahora, el contexto se refiere a lo que rodea el texto. Y todo lo que rodea el texto le da una verdad, le proporciona un suelo firme, le proporciona una estabilidad al texto, le proporciona un marco de referencia que nos ayuda a entender muy bien lo que se está diciendo y también nos ayuda a interpretar luego de la mejor manera nuestro pasaje. Ahora, el contexto es algo que se ha perdido mucho y que usualmente en la vida cotidiana nos falta bastante para entender. No nos tomamos el tiempo de contextualizar la vida de una persona
para así juzgarla. Juzgamos muy a priori. Juzgamos casi todas las situaciones que suceden alrededor demasiado pronto, sin conocer el contexto. Así que ciertas afirmaciones o frases que la gente pudiera decir y fuera de contexto sonarían terriblemente mal. O sea, horrible. Por ejemplo, si estás cerca a un apartamento, a una casa y escuchas algo como estoy cansado de esto, puede ser que el no conocer el contexto te lleve a juzgar a primero que la persona que habló eso está cansado de su cónyuge o está cansado de sus hijos o sencillamente está peleando con todo. Pero resulta que la persona que dijo eso estaba viendo un partido de fútbol y su equipo le metieron 2 goles, yo no sé, una cosa así, y dijo esta afirmación: estoy cansado de esto, cansado de ver a su equipo perder. Así que la falta de contexto hace que juzguemos e interpretemos mal muchas situaciones. Y cuando nos acercamos a la Biblia no es la excepción. Al entrar a entender las escrituras, la falta de entendimiento la falta de entendimiento podríamos describirla como la falta de contexto, la falta de herramientas que rodean el texto para que así podamos interpretarlo y entenderlo mucho mejor. Entonces, me gustaría que pudiéramos ver unos 5 errores por falta de contexto, 5 errores en los que podemos caer o consecuencias en las que podemos caer cuando no usamos el contexto de un texto. La primera es interpretaciones falsas. Como les decía en el ejemplo anterior, interpretamos muy mal lo que sucede a nuestro alrededor, pero en el específico de la Biblia, interpretar mal es una grave falta, y sobre todo a los que somos predicadores, porque no solamente afectaría nuestra vida personal y nuestro crecimiento espiritual y una desviación o una distorsión de quién es Dios, sino también de los que nos escuchan. Quienes nos escuchan se van a ir con una idea equivocada de quién es Dios. Porque en últimas, malinterpretar las escrituras o la Biblia genera como consecuencia que quienes lo hacen y quienes escuchan a quienes lo hacen distorsionen la imagen de quién es Dios realmente. Porque recuerden que las escrituras son la revelación de quién es Dios. Y si interpretamos mal las escrituras, pues así mismo vamos a tener un mal concepto acerca de quién es Dios. Segundo error que podemos cometer por falta de contexto es usar equivocadamente un versículo. Y esto es muy grave. Los versículos de contexto, cuando agarramos solamente un pedacito de alguna porción bíblica o de un contexto hermoso, de un pasaje, de un libro, lo sacamos de ahí y lo separamos de la revelación. Yo me atrevería a decir que cuando hacemos esto, este versículo que quedó aquí solitario, que quedó suelto, que se salió de su contexto original, ya dejaría de ser inspiración, ya dejaría de pertenecer o de ser parte de la revelación de Dios. Porque al sacarlo de ahí, cualquiera puede hacer con ese versículo lo que quiera, e interpretarlo a su manera, como se le dé la gana. Y en ese sentido el versículo perdería peso. Recuerden que, no sé si podríamos usar una analogía, cuando Jesús dijo, separados de mí nada pueden hacer, y es como él hablándonos sobre que él era la vid, nosotros los pámpanos, y todo pámpano que se separa de Jesús, pues se cae al suelo, se seca y es quemado en el fuego. Pues bien, algo podríamos usar este ejemplo para recordar también que las escrituras están juntas. Estos 66 versículos están ligados, 66 libros, perdón, están ligados unos a otros fuertemente a una verdad sólida acerca de Cristo, acerca de la revelación de Dios, acerca del plan de salvación. Y cuando sacamos un versículo de ese todo, prácticamente le estamos quitando su inspiración, su poder, lo que nos revela Cristo, al Padre, su gracia, la fe. Así que esto es bastante preocupante. Tercero, predicaciones superficiales. Predicar lo que se nos ocurre sin profundizar en las escrituras, y es un error bastante fatal. Predicar lo que ya nosotros sabemos y conocemos, no ir hacia lo que es desconocido. Algunas personas creen que saben mucho de la Biblia,
pero no saben lo que no saben, porque si supieran lo que no saben, pues lo sabrían. ¿Ok? Entonces, la ignorancia, como dicen por ahí, es atrevida, y el desconocimiento de tantas cosas nos harían predicar algo que tal vez no es correcto. Cuarto, pudiera haber una manipulación a la audiencia que no es consciente del contexto de lo que se está argumentando. Y se puede manipular para captar dinero, se puede manipular para ser autoritarios, para tener el control de la gente, para ser casi que dictadores en vez de pastores o predicadores o papás o jefes. Y esto sería una mala manera de usar la palabra, y todo por falta de contexto, tanto de quien predica o quien ejerce autoridad, como tanto de quien recibe el mensaje o recibe la autoridad. Por eso creo que es muy importante que todo esto del estudio bíblico inductivo no solamente sea un tema de pastores y predicadores, sino que toda la iglesia debería entrar en esto para que la misma iglesia pueda probar, como hacían los de Berea, estudiar, probar lo que se les estaba predicando, si era verdad o no. Esto sería algo muy, muy bueno. Quinto, la baja credibilidad del pastor, pues bien, o del predicador. Si tu audiencia, si es consciente del contexto, o a alguien se le ocurre googlear lo que tú estás predicando y tú estás cometiendo errores de contexto, seguramente tu credibilidad al predicar, bueno, va a ir cada vez más abajo. ¿Ok? Entonces, para el contexto vamos a tener dos tipos de contexto que vamos a hacer: contexto histórico y contexto gramatical. Hoy solo vamos a ver, o en esta clase vamos a ver solo contexto histórico, y la siguiente clase vamos a ver contexto gramatical. Así que el contexto histórico es la historia que rodea al pasaje, es decir, todo dato histórico proveniente tanto de la Biblia como de documentos paralelos a ella, o investigaciones arqueológicas que traen luz y claridad al sentido de lo que se está argumentando en el pasaje. Y ahí tenemos un gráfico que nos representa de alguna manera lo que sería esto, y me gustaría agrandarlo por aquí. Y es todo lo que rodea al pasaje y todo lo que lo rodea históricamente. Veíamos acá que todo pasaje, todo texto bíblico está rodeado por una historia. Así que el contexto histórico no se puede aplicar a un pasaje en particular, porque generalmente el contexto histórico se aplica al libro en donde se encuentra el pasaje. Si estamos estudiando o vamos a predicar Romanos 8 del 1 al 10, yo qué sé, no vamos a encontrar el contexto histórico de Romanos 8 del 1 al 10, vamos a encontrar el contexto histórico del libro de Romanos. Así que el contexto histórico se aplica al libro. Esto en el caso del Nuevo Testamento. Y en el caso del Antiguo Testamento es un poco más complicado, porque puede ser que un mismo libro tenga distintos contextos históricos, como por ejemplo los libros como Segunda de Crónicas, o por ejemplo Génesis, que Génesis tiene bastantes contextos muy distintos. Así que Génesis tendríamos que verlo más con lupa, más con detenimiento, y encontrarnos un contexto para cada porción de Génesis que es bastante diferente. Pero en el Nuevo Testamento sí podemos hacer esto de aplicar al libro el contexto histórico. Aquí está nuestro pasaje. Tenemos el pasaje y algunas cosas que rodean al pasaje históricamente. Dentro de ellas está geografía, que serían lugares, distancias, sitios de culto, templos, fronteras, divisiones, extensiones de tierra, en fin. Eso es lo que rodea el pasaje. Generalmente no está en la Biblia, porque como veíamos aquí en la definición de contexto histórico, nos encontramos con datos históricos provenientes tanto de la Biblia como de documentos paralelos a ella, o investigaciones arqueológicas que hoy en día podemos conseguir. No conseguimos las investigaciones arqueológicas en sí, pero sí las conclusiones de aquellas investigaciones arqueológicas que, gracias a Dios, en estos cientos de años de historia de la iglesia se han podido recopilar y hoy están al alcance de un clic o de un libro. Entonces eso es algo buenísimo. Así que podemos seguir viendo aquí gobernantes también, quienes eran los reyes de la época
a quiénes estaban gobernando, cómo estaba distribuido el poder en aquella época, y eso nos daría luz acerca de lo que está sucediendo en el pasaje, la situación económica y también la situación social, que nos darían también mucho sentido a lo que está pasando dentro del texto, dentro de nuestro pasaje, la condición moral del pueblo o de la iglesia. Recuerden ustedes que la revelación de Dios es a través de su relación con su pueblo. En el Antiguo Testamento Israel, Nuevo Testamento la iglesia. Así que, ¿cuál era la condición moral en el contexto del pasaje que estaba leyendo del pueblo y de la iglesia? Muy importante el siguiente, que es la cultura. El pasaje está acompañado de un contexto cultural que es muy importante, porque para nosotros, si leemos, ustedes son la sal del mundo, para nosotros la sal significa lo que le echamos a la comida. Pero, ¿qué significaba en la cultura en la que Jesús dijo esto? ¿En qué estaba pensando Jesús cuando dijo ustedes son la sal? ¿Cómo era usada la sal en aquel entonces y qué significaba? Pues no les voy a dar la respuesta, espero que ustedes la puedan encontrar, pero este tipo de datos nos dan tanta luz al pasaje y todos estos contextos culturales nos ayudan muchísimo para entender muy bien lo que estamos a punto de entender. También el contexto histórico pueden ser periodos de tiempo, también puede ser el autor, y en esto de periodos de tiempo es antes de Cristo, después de Cristo, esto es cuántos años después de Cristo, qué es, los tiempos, por ejemplo, el reinado de tal, el reinado de este, del otro, y eso nos ayudaría a entender muchísimo también el pasaje y la vida del autor, que es muy importante porque la inspiración o la revelación de Dios fue a través de personas ordinarias, comunes y corrientes, personas que entregaron su vida y que recibieron esta revelación, este mensaje. Pero es muy lindo ver que la revelación, aunque es una sola, está en el contexto de personas imperfectas, está en el contexto de vidas que tienen un sabor distinto, que por ser bajos, por ser altos, por ser gordos, por ser fuertes, por ser gigantes, por ser guerreros, por ser miedosos, le dan un sabor diferente a lo que se está diciendo. Es muy distinto que Lucas diga algo a que Marcos diga lo mismo. Y aunque puede ser que estén contando la misma historia, el que sea Lucas el que lo diga o el que sea Marcos el que lo diga, tiene un sabor, algo distintivo, que al conocer de dónde viene el autor, cuántos años tenía, en qué momento de su vida lo escribió, de dónde era, todos esos datos acerca del autor también traen mucha luz. Y peligros que estaba viviendo tanto el pueblo, la iglesia, la nación, el pueblo. ¿Cuáles eran los peligros a los que se estaba enfrentando el pueblo? En el Antiguo Testamento generalmente eran invasiones o ataques y que tenían que ver con la guerra. Y en el Nuevo Testamento los peligros de la iglesia eran los ataques a la sana doctrina, las herejías de aquel entonces, los judaizantes, los ascetistas, los gnósticos, los agnósticos, en fin, todos los peligros que sufría la iglesia. ¿Ok? Así que en ese sentido, todo eso rodea el pasaje. Miren todos esos datos lindos que podemos encontrar a través de unas herramientas bien chéveres. Yo quiero decirles que no todo en internet es bueno ni fiable. Es decir, no todo lo que encontramos en Google, en YouTube, en Facebook, no todo lo que nos envían a WhatsApp es cierto y no lo podemos asumir como cierto por más que sea el presidente el que lo envíe por una cadena de WhatsApp. Tenemos siempre que verificar las fuentes y a mí me gusta recomendar fuentes fiables, fuentes que sabemos que son seguras y que su información es muy, muy acertada. Y en ese sentido, yo tengo dos que para este contexto histórico que son realmente muy buenas, muy bien hechas, muy bien producidas, sobre todo Proyecto Biblia, que tiene una producción extraordinaria tanto en contenido como en forma, es decir, ustedes se van a dar cuenta que está muy bien hecho, que tiene una producción extraordinaria, que tiene diseño, que se ve muy bien. Y por otro lado tenemos Indubiblia, que tiene un buen contenido, pero la forma en la que lo presentan no es muy
profesional. Aún así el contenido es demasiado bueno y muy rico. Es decir, hay mucha riqueza en lo que se dice. Entonces vamos a ver por aquí, vamos a ver cómo acceder a estas herramientas. Entonces, sencillamente abrimos nuestro navegador y saldrá la opción de Google y ahí podemos escribir en el buscador el libro que vamos a hacerle contexto. Entonces puede ser que estemos estudiando el libro de Judas o el libro de Juan o la primera o segunda carta de Juan, el libro que estemos estudiando, el pasaje, es decir, si estoy estudiando segunda de Juan, capítulo 1, versos 5 al 6, una cosa así, o del 1 al 6, entonces lo que hacemos es, recuerden, el estudio o el contexto histórico se le hace al libro, no al pasaje en particular. Entonces ponemos el nombre del libro y seguido ponemos Indubiblia. En el caso de segunda de Juan, podemos escribir ahí segunda de Juan y siguiente ponemos Indubiblia. Damos Enter y esperamos a que nos dé las respuestas. Y aquí aparecen muchas respuestas, pero debemos garantizar que estemos en indubiblia.org. Cuando ya lo tengamos, damos clic ahí en segunda de Juan. Y ahí nos lleva a una página que, como les dije, no era muy bonita, está muy mal diseñada, pero tiene muy buenas herramientas. Entonces vemos, por ejemplo, cuánto se demora promedio alguien leyendo segunda de Juan. Dice que 5 minutos, es un solo capítulo, 13 versículos, 303 palabras. Estos son datos curiosos, pero luego encontramos datos muy buenos como quién escribió el libro. A finales de los 80 después de Cristo, eso es un poco el tiempo, cuándo fue escrito, a quién fue escrito, de dónde fue escrito. Todos estos datos son muy importantes. ¿Cuál es el trasfondo histórico? Entonces aquí dice alguna introducción al trasfondo histórico. Si es una epístola, cuándo fue fundada la iglesia. Aquí dice posiblemente en Pentecostés. Y tenemos algunos datos muy buenos. Y me gustaría que en esta primera etapa se concentraran en los datos meramente históricos, no se confundieran con los datos interpretativos. Por ejemplo, aquí donde dice autor y fecha, nos encontramos con algunos datos sobre el apóstol Juan, el contexto histórico de segunda de Juan. Aquí podemos ver algunas cosas importantes, a quién va dirigida, y bueno, ya después encontramos temas históricos y teológicos de Juan, y hay harta información al respecto que nos va a ayudar a entender un poco en dónde se está desarrollando mi pasaje. Este pasaje que estoy estudiando está rodeado de ¿qué? ¿Quién reinaba en esa época? ¿En dónde está ubicado? ¿Dónde estaba la iglesia? En fin, esto es un dato muy chévere. Y la segunda herramienta que tenemos está en YouTube. Así que entramos a la página de YouTube y luego escribimos ahí en el buscador lo mismo, el libro y luego Proyecto Biblia. Así que podemos poner ahí segunda de Juan y ponemos Proyecto Biblia. Cuando le damos clic aparece los videos acerca de las cartas de Juan. En este caso tenemos las 3 cartas en un solo video porque las cartas de Juan son muy cortitas. Entonces tenemos un solo video para las 3 cartas. Damos clic y ahí vamos a poder ver los videos. Un ejemplo. Primera de Juan es en realidad una carta anónima, pero segunda y tercera de Juan fueron escritas por alguien llamado el anciano. Ahora, el lenguaje y el estilo de estas 3 obras son idénticos entre ellos y al Evangelio de Juan. Así que la mayoría de las personas piensan que todas vinieron del discípulo al que Jesús amaba. Ok, ahí en los videos ustedes van a poder encontrar toda una serie de elementos muy chéveres y que al final terminan todos en un gran video o en un póster en donde se encuentra, digamos que es la imagen de lo que sería todo el libro o las cartas de Juan, las 3 cartas de Juan. En otros es un solo video por cada libro, o en otros hay hasta 3 videos por cada libro de acuerdo a la extensión de los libros. Pero lo que el video nos intenta introducir
es el contexto, tanto histórico como gramatical, un poco del libro. Y eso nos da muchísima luz para entender el pasaje. ¿Listo? Entonces esas son las dos herramientas que vamos a ver por ahora: Indubiblia y Proyecto Biblia en YouTube. Y por último, luego de leer y ver los videos, es importante dos cosas. Por ningún motivo vamos a copiar y pegar. O sea, no es que vamos a, eso está bueno, lo copio y lo pego. No, por ningún motivo. Y lo segundo es que debemos escribir el contexto histórico en nuestras propias palabras. Así que debemos acostumbrarnos a escribir en nuestras propias palabras. Vamos a decir, leemos, vemos los videos, leemos una y otra vez, miramos todos los detalles y miramos el video varias veces, lo que sea, lo que se necesite para que entiendas. Y luego te sientas y dices contexto histórico y en tus propias palabras empiezas a escribir lo que tú entendiste, lo que se te quedó. Y mientras escribes puede ser que vayas otra vez, ¿cómo era esto? Sí, no sé qué. Y sigues escribiendo en tus propias palabras el contexto histórico de tu libro y que sería el mismo contexto histórico de tu pasaje. ¿Listo? Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por estar conectados. De verdad que ha sido un placer poder acompañarles una clase más. Recuerden que si tienen dudas, preguntas, sugerencias, yo estoy listo para recibirlas y responderles. Y nos vemos la próxima clase para saber un poquito más sobre contexto y en específico contexto gramatical. ¡Feliz día!